Como ustedes pueden ver en la pantalla que hemos presentado, tenemos lo que hemos avanzado los temas de la vez pasada. Tenemos qué entendemos por inspiración, que es lo que hemos avanzado en la primera parte, en la presencialidad. Hemos visto citas bíblicas, hemos visto algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de la inspiración, recordando que Dios inspiraba de muchas formas en el Antiguo Testamento a muchas personas, a hablar en su nombre, a tener un tipo de actitud. Después hemos visto la inspiración en el Antiguo Testamento, hemos visto cómo la palabra de Dios iba siendo recepcionada como una inspiración. Y ahí teníamos los tres niveles del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos. En un tercer momento hemos visto qué pensaban los israelitas de sus libros, o sea, en qué consideración los tenían. Hemos leído también algunas partes de la palabra de Dios para ver cómo los israelitas entendían su palabra. Y también nuestro Señor Jesucristo, como buen judío que era, también tenía una mirada sobre el Antiguo Testamento como palabra de Dios, como una palabra divina. Y bueno, eso hemos visto en el tercer punto. En el cuarto punto, hemos visto el Nuevo Testamento que nos decía sobre la Sagrada Escritura, especialmente sobre el Antiguo Testamento. Si ustedes ven, estamos haciendo un proceso de recordar todo lo que hemos avanzado en la presencialidad. Y básicamente nos habíamos quedado ya en este cuarto punto del Nuevo Testamento, habla sobre la Sagrada Escritura. Hasta ahí nos habíamos quedado. Hemos visto algunos pasajes del Nuevo Testamento donde nos hacía referencia cómo los apóstoles y los primeros cristianos tenían en consideración al Antiguo Testamento. Ya, para englobar completamente todo, podríamos decir lo siguiente. Los profetas, cuando hablaban, sabían que estaban hablando palabra de Dios. Por eso el escritor, cuando lo transcribe en el Antiguo Testamento, dirá eso, es palabra de Dios, o decía, es palabra de Yahvé. Cuando los apóstoles hablan del Antiguo Testamento, los apóstoles entienden que el Antiguo Testamento es palabra de Dios en su totalidad, no simplemente es una biografía, una obra literaria el Antiguo Testamento. Para los apóstoles y para los primeros cristianos, el Antiguo Testamento es en verdad palabra de Dios. O sea, está inspirado en su totalidad por Dios. Eso es lo que hemos visto un poquito en este cuarto momento del Nuevo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, ¿ya? Y ha habido un último momento que es en la historia de la iglesia, cómo esta palabra de Dios ha sido atribuida. Y eso es un poquito lo que vamos a avanzar hoy. Y también tenemos otro tema que vamos a trabajar. Bueno, empezamos entonces con este quinto punto de lo que es la inspiración. Recordemos que el título general, estamos en inspiración, la inspiración de la palabra de Dios. ¿Cómo ha sido este proceso? En ese punto estamos. Ahora estamos en el quinto, en la historia de la iglesia, cómo se ha entendido la inspiración. De hecho, ya sabemos que el Antiguo Testamento es considerado en sí como palabra de Dios. ¿Ya? El canon que tienen los judíos, ese canon, canon significa norma, canon significa, en este caso en la Sagrada Escritura, los libros que tienen la aprobación de pertenecer a la palabra de Dios. Entonces, en este quinto punto, en la historia de la iglesia, ¿cómo sabemos que los libros, los textos del Nuevo Testamento eh, son palabra de Dios? Esa sería una de las primeras preguntas para entender en la historia cómo lo han ido asumiendo las personas. Y aquí lo que dice Nerita, vamos a un poquito a agrandar porque algunos estamos ciegos, empezando por mi persona. Entonces vamos a agrandar esto. Uno, comúnmente, cuando las comunidades cristianas, después de los apóstoles, empezaron a tener asambleas litúrgicas. Estas asambleas litúrgicas tenían un cierto carácter sagrado. ¿Qué quiere decir carácter sagrado? Quiere decir que se reunían, hacían oraciones, alabanza, entraban en un contacto con lo divino, con el Señor, con nuestro Dios.
En estas asambleas litúrgicas no solo se hacía la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? Lo que nosotros ahora conocemos como la Santa Eucaristía, la comunión. En estas asambleas litúrgicas también se leía la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué palabra se leía? Se leía comúnmente un texto del Antiguo Testamento y un texto de los apóstoles, ya sea de Pedro, de Santiago o de los evangelistas que trataban específicamente la vida de Jesús, o también una carta de Pablo. ¿Qué quiere decir? Que en las primeras comunidades cristianas, cuando en estas asambleas litúrgicas se leían estos textos, ellos consideraban a las cartas de Pablo, a los textos del Evangelio, como palabra de Dios. Por eso lo leían en las asambleas litúrgicas. ¿Ya? Entonces, eso es una de las muestras en la historia de la iglesia, cómo las cartas paulinas, las cartas católicas, los evangelios han sido insertados en las asambleas litúrgicas. Eso ya es, en cierta manera, una forma de decir que ese texto que se está leyendo es sagrado, es palabra de Dios. Y esto también, el tema de las asambleas litúrgicas, nos servirá mucho para discernir qué textos no son palabra de Dios o qué libros no son palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero después del año 100 han aparecido otros evangelios más. A esos otros evangelios se le llamaban evangelios, o se les llama hasta ahora evangelios apócrifos. Esos evangelios apócrifos, por ejemplo, uno de los evangelios apócrifos famosos es la de San Judas Iscariote, que así lo llaman ellos, Evangelio de Judas Iscariote. Nosotros le decimos, no le decimos tampoco santo, ¿no? Pero hay ese evangelio apócrifo de San Judas, de Judas Iscariote, donde se trata a Judas Iscariote, el traidor, el que vendió al Señor, se lo trata como un santo, como aquel que hizo que el proyecto de Dios tuviera su plenitud. Es como que Judas queda perdonado, absuelto de su culpa, gracias a ese evangelio. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no ese evangelio apócrifo de Judas Iscariote no fue puesto en el canon de la Iglesia Católica? Una de las razones fue esta, el tema de las asambleas litúrgicas. La gente sabía qué leer en ese tiempo, sabía qué leer dentro de sus asambleas litúrgicas, no ponían cualquier texto. Tan es así, miren, que en el concilio de Hipona, que está también aquí abajito, en el 393, se pide, se dice incluso, dice, fuera de los textos canónicos, no se lea nada en las asambleas bajo el nombre de divinas escrituras. O sea, no podías colocar algo que la comunidad y todos los primeros cristianos consideraran que no es palabra de Dios, para no confundir a la gente. Lleno de una de las directrices que se tuvo para hacer el canon del Nuevo Testamento fue justamente esto. Este evangelio de Judas Iscariote, ¿se leía en las primeras comunidades cristianas? No. ¿Y por qué no lo leían? Entonces, esa es una de las razones. El pueblo, la comunidad se da cuenta, por ejemplo, cuando ustedes van a misa, ustedes se dan cuenta cómo un sacerdote prepara o no prepara su homilía. Cuando les chamullan, les da vuelta al asunto, no ha preparado. Cuando te cuenta la noticia del día y se dedica a contarte esa noticia y no se dedica a profundizar en la palabra de Dios, te das cuenta que no. Entonces uno dice, ay, ay, bueno, rezaremos nada más para que la próxima predique bien y prepare bien las cosas. Pero las asambleas litúrgicas al inicio también se daban cuenta qué es lo que se tiene que leer en sus asambleas, la comunidad sabía qué leer en sus asambleas y qué no leer. Por eso esta norma del Concilio de Hipona del 393 cae a pelo a esta realidad. No se lea algo distinto para no confundir a la comunidad, para que la comunidad no empiece a poner el cuentito de X, de la viejita de ahí, sino que se lee específicamente Divina Escritura.
Ya, entonces aquí resaltamos si desean esto, ¿no? Divinas Escrituras, porque ya en el Concilio de Hipona, en el 393, se consideraba los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento como divinas escrituras. O sea, es algo divino, es palabra de Dios. Entonces, aquí están que me escriben para hacerme distraer. Bueno, la lectura de los textos bíblicos de forma privada se había extendido desde los orígenes del cristianismo. Era el alimento espiritual normal, o sea, la gente que quería conocer de la vida de Jesús, tenía esos textos de forma privada. Claro, no tenían todos, lastimosamente no había la posibilidad de que todos tuvieran el texto. ¿Por qué no se podía? Recordemos que en los orígenes no había imprenta. Dicho sea de paso, hoy día estamos celebrando el día de la lectura del libro, día del libro. Entonces estamos celebrando el día del libro, así que agarren la Biblia para que lean más todavía. Antes no había imprenta. Entonces, ¿cómo se pasaban las cartas de Pablo? Por ejemplo, ¿cómo se compartían los textos del Evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas, de Juan? Recordemos que en ese tiempo se utilizaban los papiros, y los papiros son específicamente cuero de animales bien tratados. Entonces, para tener un cuero de animal bien tratado para ser escrito, no había, lastimosamente, no era barato, era carito. Entonces, ¿qué hacían las primeras comunidades cristianas? Las primeras comunidades cristianas, las más ricas, tenían más textos, porque podían mandar a copiar las cartas de Pablo, podían mandar a copiar los evangelios. Entonces, una familia cristiana pudiente podía tener, y lo compartía obviamente con la comunidad. Quiere decir que una comunidad que tenía pocos recursos tenía pocas cartas, y una comunidad que tenía más recursos tenía más texto bíblico, ¿ya? Pero lo que sí hacían era compartir. Me llegó la carta de Pablo, por ejemplo, a Corinto, y Corinto lo compartía con las otras comunidades en la medida de sus posibilidades. Eso sí lo que hacían, ¿no? Entonces, recordando eso nada más. Y es que esta lectura privada de los textos bíblicos ya se hacía en cierta manera algo frecuente. Vemos también que todas las obras de los santos padres vienen a ser comentarios a la Biblia, tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los padres? Aquí dice santos padres, porque ustedes pueden decir padre, santos padres, será el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, que en paz descanso, o el Papa Juan Pablo II, que es santo, San Juan Pablo II. Los santos padres, cuando se habla de los santos padres, cuando tú escuches esta palabra de los santos padres en el tema de Biblia, te está haciendo referencia a los padres, o los hermanos que tuvieron cierto tipo de influencia en las primeras comunidades cristianas. O sea, eran reconocidos como una autoridad espiritual de vida y escribieron algunos textos. Entonces, los santos padres, por ejemplo, también está otro nombre, son los padres apostólicos. ¿Quiénes eran los padres apostólicos? Después de los apóstoles que seguían, son los padres apostólicos, ¿ya? Entonces, una vez que murieron los apóstoles, ¿quiénes quedaban al mando? Los padres apostólicos. De ahí empezaron todos los demás, ¿no? Y lo que ya tenemos, el ritmo ordinario que tenemos de obispos, sacerdotes. Les pedimos a los que están recibiendo que por favor puedan apagar sus micrófonos para poder eh, profundizar en nuestro texto, nuestra clase. Muy bien, entonces los santos padres son ellos. Después de los apóstoles, ellos asumieron la guía, la marcha de la iglesia y hicieron comentarios. Mira, estos santos padres, después de los apóstoles, la mayor parte hicieron comentarios a la Biblia, quiere decir al Antiguo Testamento y al Nuevo. Por eso ustedes encontrarán, cuando tengan un poquito más de tiempo, busquen, no hay muchos libros, pero en internet tú dices que hay de todo y es mentira, no hay nada en internet. Tú quieres encontrar un libro de los santos padres completos, solo vas a encontrar una partecita nada más.
Pero sí, en las librerías católicas encontramos estos textos de los Santos Padres. Y es muy bonito leerlos. Los sacerdotes que tienen la posibilidad de hacer el oficio divino, los diáconos ahora que tenemos permanentes, que también están algunos participando, los diáconos pueden leer en la eh, liturgia de las horas, tenemos textos de los Santos Padres. Bueno, otra cosa es que ayudó a hacer un poquito el tema de inspiración. No solo fue el tema de las asambleas litúrgicas, sino también encontramos en las controversias que empezaron a surgir en las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades cristianas, al contacto con nuevas culturas, empezaron a surgir controversias, ¿ya? Y ante esas controversias, ellos recurrían a la Sagrada Escritura para tener peso en sus declaraciones. ¿Ya? Entonces, eh, frente a las controversias, una de las formas de responder era la Sagrada Escritura. Por ejemplo, dice el Antiguo Testamento esto, dice Isaías esto, dice Juan el Evangelista esto, dice Pablo en esta carta a los Corintios esto. Entonces eran tomados como un argumento de autoridad. Aquí justamente dice, ¿no? Eran argumento de autoridad frente a las controversias. Y de hecho no han sido pocas las controversias al inicio del cristianismo, han sido muchas. Entonces, como recién estaba creciendo la teología cristiana, entonces el argumento era estas sagradas escrituras. San Pablo nos dice en su carta a tal comunidad esto sobre, por ejemplo, el tema del matrimonio, o sobre esto, sobre el tema del celibato, o sobre esto, sobre el tema del cuidado de las mujeres, o sobre esto, sobre el tema de la salvación. Por ejemplo, en el tema de controversia surgió San Pablo en su primera carta de Tesalonicenses una controversia. En la primera de Tesalonicenses, Pablo habla de que la venida de Jesús es inminente. Quiere decir que ya está viniendo Jesús, aquí cito, no está, a la vuelta de la esquina. Y la pregunta en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, este, Pablo le empiezan a preguntar, Pablo, pero ya ha pasado muchos años, ¿no? Y no viene el Señor. ¿Qué va a pasar? Entonces, Pablo lanza este tema de la salvación ahí, en la segunda de Tesalonicenses, y habla de la espera del Señor, la espera confiada en el Señor. Entonces, ahí surgieron algunas herejías. Entonces, algunas herejías, unas controversias sobre esa realidad de la salvación. Entonces, ¿cómo nos vamos a salvar? Empezaron a utilizar las cartas, los evangelios, empezaron a recordar los dichos de Jesús sobre sobre el juicio final. Entonces, la palabra resultaba siendo un argumento de autoridad para esas controversias que iban surgiendo. Tan era la importancia, miren, tanto era la importancia de la Sagrada Escritura para los primeros cristianos, que si había algún enfermo, le imponían la Sagrada Escritura sobre el enfermo para que quedase sanado. Sea, el texto, ya sea del Evangelio, de Pablo, ellos lo consideraban como algo divino, como palabra de Dios, Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué hacían? Lo colocaban sobre el enfermo para que éste quede sano. Tenía esa autoridad también. Frente a algunos que ahora, biblistas, que agarran la Biblia y lo ningunean, porque dicen, eso es para cualquier palabra. Le dicen, no, por si acaso, sigue habiendo esas personas que tienen una mirada a la palabra de Dios como algo banal, ¿ya? Pero bueno, yo conocí a varios biblistas en ese ritmo, biblistas por si acaso. Pero miren cómo las primeras comunidades cristianas, teniendo la Sagrada Escritura, o aunque sea un pequeño texto de la Sagrada Escritura, ponían a los enfermos y los enfermos quedaban sanos. Bueno, de hecho, los mismos libros han tenido mártires. ¿Qué quiere decir esto? Que han dado su vida defendiendo esa Sagrada Escritura para que no se pierda, para que no se queme, para que no sea ofendida. Por ejemplo, en la persecución de Diocleciano, el emperador que persiguió más a la iglesia cristiana, hubo cristianos que prefirieron el martirio antes que entregar las Sagradas Escrituras. Hubo otros que prefirieron entregar los libros antes que morir. A esos los llamaron los cristianos traditores o traidores. Ha habido gente que sí entregó, pero los otros no lo entregaron porque sabían que era, no es cualquier cosa, es palabra de Dios.
Entonces no podemos entregarlo a cualquiera para que después lo abofeteen, lo quemen, lo rompan o hagan muchas cosas con esta palabra. Los padres de la iglesia repiten que las escrituras han sido inspiradas por Dios. Entonces ellos ya tienen esto. Para ello hacen uso de estas dos expresiones. Los padres de la iglesia utilizan estas dos palabras, inspiradas, dictadas. Claro, aquí vamos a ver el tema de los errores. Esperemos terminar esto pronto ya, porque nos quedan solo 4 hojitas para terminar y los otros son otros 10 hojas, ¿no? Así que ya tenemos siglo para hablar toda la noche. Pero como es solo 1 hora para que no se cansen, ¿qué vamos a hacerle? Pues? Bueno, inspiradas, quiere decir que Dios inspira al hombre para que escriba. Y los padres de la iglesia utilizan otra palabra, del dictado. Dios dicta al hombre para que escriba. Claro, entre estas dos palabras, literalmente podríamos inclinarnos más por la inspirada que por la dictada, porque cuando uno dicta algo, el autor es Dios, pero el otro simplemente está escribiendo lo que está siendo dictado, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, el término inspirado se utiliza en un sentido amplio. San Gregorio Nacianceno dice que reconozco la inspiración en las homilías de San Basilio. Entonces, esta de inspiración ha sido utilizado por los padres de la iglesia de una manera muy amplia. De hecho, eso después ya se profundizará con los documentos, los concilios irán profundizando. Los padres usan unas fórmulas especiales para explicar los elementos que continúan habitualmente la enseñanza apostólica. Por ejemplo, cuando hablaban los padres de Dios como autor de las escrituras. Por ejemplo, eso ya es para decir que Dios había inspirado, Dios es el autor de la palabra de Dios. Lo que Pablo ha escrito, Dios ha sido su autor. Lo que Lucas ha escrito de Jesucristo sobre su vida, Dios la ha inspirado, Dios es el autor. Entonces, eso también ya es una forma de decir que es una palabra divina, que es palabra de Dios, ¿ya? Entonces, a Dios como autor. Reiteramos que no fue la comunidad cristiana eh, actual, moderna, la que dio base a estas afirmaciones. Son las primeras comunidades cristianas ya llaman a todo lo que es el Nuevo Testamento y todo lo que es el Antiguo Testamento como único autor a Dios. Por eso dice, Dios es autor de las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. No había diferencia ahí, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el autor? Dios. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que el escritor escriba lo que Dios le va diciendo, le va inspirando. San Agustín nos dice, ya me perdí. San Agustín nos dice que es un autógrafo de Dios, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia, es un autógrafo de Dios. Es como si Dios estuviera haciendo su firmita ahí. Entonces lo tenían en ese buen sentido, ¿no? San Gregorio Magno es de los primeros en utilizar la expresión, la palabra Dios, autor de la Sagrada Escritura. ¿Ya? San Isidro de Sevilla utilizará también esa misma expresión. Dios, autor de la Sagrada Escritura. Después, otra palabra que utilizarán los padres de la iglesia es referida al agiógrafo. ¿Quién es el agiógrafo? Eso también lo vamos a ver después, pero ahorita vamos a ir entrando como ese tema de historia. Eh, si Dios es el autor, ¿qué es el hombre que escribe, por ejemplo? El agiógrafo. El texto, la palabra exacta de aquel que escribe inspirado por Dios o de aquel que escrito inspirado por Dios, eh, por así decirlo, el Evangelio, las cartas o el Apocalipsis se le llama agiógrafo. Agios, grafos, grafos escritura, agios. Ya es el autor humano del texto. Porque Dios es el autor original, pero Dios necesita de una persona que lo escriba. Entonces, a esa persona que lo escribe también es autor.
Ese es también, él también es autor, porque lo está escribiendo desde su humanidad. A esa persona se le determina en los estudios agiógrafo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ahí no hay diferencia. Listo. Este autor sagrado humano, pues para que no se confunda, vamos a colocar humano, porque si no van a decir que es el Dios también. Este autor sagrado humano se le concibe, se le tiene como un instrumento en las manos de Dios. Algunos lo comparan como una flauta que el Espíritu Santo llena con su soplo y gracias a ello suena. También se le compara con la cítara, siendo el Espíritu Santo la púa, la uña que la hace sonar. Entonces el autor sagrado humano sería la cítara o sería la flauta. Pero si nadie sopla sobre la flauta, no suena. Si nadie toca la cítara, no va a sonar, no va a sacar sonido. Entonces, ¿quién hace que suene? ¿Quién hace? El Espíritu Santo. San Agustín perfecciona esa analogía por medio del cuerpo místico. El agiógrafo no es un instrumento separado, sino un instrumento conjunto. Es un instrumento conjunto. Sería la mano del Señor. La concepción de instrumentos se recoge en las tres grandes declaraciones. Bueno, entonces, eso es un poquito lo que estábamos viendo en, la, en el tema de inspiración desde los padres apostólicos o los padres de la iglesia. El peligro es limitar el carácter humano, pues. Ese es el peligro, que claro, lo vamos a ver después. El peligro es eso, ¿no? O sea, haz de cuenta que Dios te dicta, entonces tú simplemente eres un medio escribano. O sea, simplemente estás escribiendo y no había participación, no habría nada tuyo. Ese es el peligro de concebir el tema de la geografía. Reitero, lo vamos a ver más abajo. Los padres de la iglesia también utilizaban el término, cuando hablaban de la Biblia, como las sagradas escrituras, palabra de Dios. Así también utilizaban este otro término. Son tres términos ya que estamos viendo. ¿Ya? Es Dios que nos habla, es su palabra, tenemos que guardar el respeto. Varios de los textos dirán esto. Bueno, hasta aquí, hasta aquí que hemos avanzado un poquito, hasta este tercer punto. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosita que no quede claro sobre el tema de la inspiración dentro de esta historia? Hemos visto en el Antiguo Testamento, en las asambleas litúrgicas, hemos visto en las controversias con herejías y hemos visto ahora en los santos padres de la iglesia. Si hay alguna pregunta, por favor, les pedimos que lo puedan hacer ahora. Si no hay, pues vamos a Padre, continuar con la padre, buenas lectura. noches. Buenas noches. Sí, es, he escuchado la palabra de Dios es palabra de, perdón, la Biblia es palabra de Dios y palabra humana, ¿verdad? Yo he escuchado ese concepto en una catequesis. Así es. Por ejemplo, ahora lo último que estábamos viendo del agiógrafo es eso, ¿no? Por ejemplo, el agiógrafo es la persona humana, yo persona, que he escrito eso. Por ejemplo, Pablo, en su carta, cuando escribe a las comunidades cristianas de Corinto, a las comunidades de Roma, a Timoteo, a Tito, Pablo es una persona como nosotros, pero lo hace escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo para mandarle a esa comunidad. Entonces, cuando llega a la comunidad, esa carta de Pablo, la comunidad lo acoge no solo porque es palabra de Pablo, no solo eso, sino es porque es palabra de Dios. O sea, Dios está hablando por medio de Pablo en esta carta. Por eso cuando en la catequesis o tú has dicho o has escuchado decir eso, que la Biblia es palabra de Dios y palabra humana es eso. Ha habido una persona quien ha escrito eso, pero ha sido inspirado por Dios. Eso sería mi respuesta. ¿Alguna Gracias, padre. pregunta más? De nada. Saben que para preguntar solo levanten la mano Padre, o buenas encuentren el micrófono. noches. Buenas noches. Padre, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, 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 sí. Padre,
Buenas noches. Entonces, ahora que usted está explicando, que había dejado un trabajo de lo que es de la inspiración, ahorita que usted está explicando lo entendí mucho mejor, ¿no? La inspiración entonces es la transmisión de Dios hacia el hombre, ¿no? Para que escribe la Sagrada Escritura. Así es. De hecho, el resumen que les hemos enviado, que también ya está pronto a vencerse, porque estamos 23 y el 27 nomás se vence, entonces está en esa misma índole, ¿no? Es más o menos un pequeño resumen de las clases que hemos hecho para que hagan ustedes a su vez otro resumen. O sea, un resumen Ya del para no resumen estar tiene que ser. No se preocupe. Muy bien, algo referido al tema de ahora, alguna cosita más para aclarar o para profundizar antes de pasar a lo siguiente. Muy bien, entonces vamos a pasar vamos a continuar porque nos queda mucho material. Ya, entonces continuamos. Los últimos escritos del Nuevo Testamento son a finales del primer siglo, años 100 más o menos, ¿no? Esta incorporación de estos textos a la Sagrada Escritura se han consumado en ese siglo II, se le ha agregado ahí. Especialmente uno de los textos muy llamativos, porque fue el último en ser escrito, que es el libro del Apocalipsis. Y paradójicamente es uno de los últimos libros en ser escritos que tuvo un poquito de problema al ser insertado en el canon. Un poquito nada más, no mucho. Pero que actualmente, por ejemplo, los hermanos separados, hermanos evangélicos o de otra denominación religiosa son las que más se utilizan. Es interesante porque las primeras, o sea, las de Pablo, algunas cartas de Pablo, por ejemplo, la carta de Santiago, no lo quieren leer, pero que es más anterior que el libro del Apocalipsis. Y es algo muy llamativo. Pero bueno, ahí lo dejamos ahí con esta anécdota para que después la puedan preguntar. Bueno, los testimonios de los padres acerca de estos textos dicen, ¿no? Por ejemplo, Tertuliano dice, de acuerdo con la tradición africana, la iglesia romana mezcla textos de la ley y los profetas con textos evangélicos y apostólicos. De esta doble fuente alimenta su fe. Tertuliano ya nos va diciendo en el año 160, 222, que es el siglo II y siglo III, nos va diciendo Tertuliano que en las asambleas litúrgicas hay textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Textos de los evangelios y textos de los apóstoles. Ya los tienen en misma consideración, al igual que la ley y los profetas. No es que uno superior ni el otro inferior. Tienen el mismo nivel. Son palabra de Dios. Ya eso nos dice Tertuliano. Vemos aquí que Tertuliano indica la costumbre de la iglesia romana de tratar por igual los textos de la ley y los evangelios. Eso ya hemos dicho. Tienen el mismo rango, no es nada superior. San Hipólito en el 200 y al 230, en su libro Comentario del Cantar de los Cantares, también habla sobre justamente este grupo de escrituras como los pechos de la madre, dice, ¿no? Porque hace el comentario del Cantar de los Cantares. Es interesante el Cantar de los Cantares. De hecho, también su proceso de aprobación dentro del canon. San Ireneo dice en su libro Contra los herejes, dice, un solo y mismo espíritu que anunció primero por los profetas, ha proclamado luego el cumplimiento por medio de los apóstoles. Un solo y mismo espíritu. Ya no es que el Antiguo Testamento sea superior al Nuevo Testamento, un solo espíritu inspiró el Antiguo Testamento, inspiró el Nuevo Testamento. No son dos espíritus distintos, son dos miradas distintas, es el mismo espíritu. Tanto Ireneo como Tertuliano llaman Sagradas Escrituras a los dos bloques, Antiguo y Nuevo Testamento. Hipólito no llama nunca Sagrada Escritura al Nuevo Testamento, pero parece que es por la tradición de llamar Sagrada Escritura a la ley y a los profetas. No obstante, los trata con igual respeto. ¿Ya? Entonces, ya vamos viendo eso, que el siglo II, siglo III, bueno, yo les he dejado de todas maneras lo que viene detrás, porque hay algunos protestantes
ahí tienen teólogos protestantes, biblistas, este tema de las controversias que han ido surgiendo. Bueno, les pongo ahí para que ustedes puedan tener un poquito como cultura general. ¿Ya? Muy bien. Bueno, contrario a la teoría protestante, ha habido muchas escrituras por parte de los santos padres, no protestantes de nuestro tiempo, sino gente de ese tiempo, por si acaso, ¿ah? Porque siempre ha habido personas que se han separado de la iglesia. O sea, no es que ahora sea el boom de las iglesias evangélicas. Bueno, sí es el boom en el sentido de que nos están quitando la gente, bueno, quitando no, sino que, entre comillas, están teniendo una, por lo menos en nuestra selva central, acogida. Pero bueno, dicho sea de paso, hay que rezar por las vocaciones religiosas, misioneras, catequísticas, sacerdotales también, para que haya más hermanos y hermanas que se dediquen a la verdadera enseñanza de la palabra. Conociendo todo esto, pues uno se tiene que animar a decir, si los primeros cristianos dieron su vida por la palabra de Dios, ¿yo qué estoy haciendo con mi Biblia? Bueno, aquí también aparece en cierta medida, San Ireneo llama escrituras a los libros que nos han dejado los apóstoles. Eso expresa la fe de la tradición de la iglesia. Esto contra los gnósticos. Los gnósticos eran los primeros, por así decirlo, herejes dentro de nuestra iglesia, o grupo protestante, por así decirlo. Para nuestros términos eran los grupos protestantes del tiempo de San Ireneo, eran los gnósticos. Entonces busquen los gnósticos y ahí va a aparecer un montón de historia en Google. Esas cosas sí hay, un montón de esas cosas hay, pero busca un libro de verdad, no hay. Bueno, los padres apostólicos han conocido a los apóstoles, que se llaman padres apostólicos, han tenido los autógrafos en sus manos. O sea, ¿quiénes son los padres apostólicos? Los que siguieron nomás, lo que les decía hace ratito, pero tuvieron en sus manos los originales textos. O sea, el Evangelio de Juan, imagínate tener el escrito en sí, el original, nada de copia, copyright, nada de eso, sino el original ahí, tenerlo en tu mano. Pucha, que habrá sido un privilegio para los padres apostólicos. Bueno, dicho sea de paso, si algún día a ustedes les gusta estudiar Biblia, se pueden ir a Roma, se pueden ir a Jerusalén, en Estados Unidos, en Nueva York, también en su biblioteca, en una de sus bibliotecas grandes, también están los textos originales de la palabra de Dios. Pero claro, no lo van a poder tocar porque están en vitrina. Pero por lo menos lo miran, le toman foto y ya está. Ya nos hemos quedado felices. Salvo si haces un doctorado, un estudio más, vas a poder tocar la palabra de Dios en ese. Ahí sí te permiten, ¿no? Pero con mucho cuidado. No te lo vayas a llevar así. Padre, me llevo del recuerdo de la visita de Jerusalén. Bueno, ya no, dejemos de bromas. San Policarpio cita el Nuevo Testamento con mayor frecuencia que el Antiguo. Dice, San Policarpio cita 100 veces el Nuevo Testamento y el Antiguo solo cita 10 veces, para que vean la importancia que San Policarpio da al Nuevo Testamento. Ya San Justino nos manifiesta que en las asambleas litúrgicas se leían los dos, los apóstoles, texto de los apóstoles y texto de los profetas, los dos se leían. Como lo que hacemos ahora en la misa, ¿no? En la misa, ¿qué hacemos? Leemos el Antiguo Testamento, comúnmente en la primera lectura, y en la segunda lectura, el Nuevo Testamento, y más lo complementamos con el Evangelio. Muy bien. Eh, Miren, tan importante es que en segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 15, se llama Escritura a una epístola de San Pablo, con mayúscula escritura. O sea, busquen ahorita, por ejemplo, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 y siguientes. A ver, los que tienen Biblia, pues busquen. Ya solo nos queda 2 hojas y acabamos con eso. A ver, San Pedro, segunda carta de Pedro, 3:15. Ese es, ese es. Sí, sí, esa, justo esa es. ¿Ya encontraron? A ver quién nos ayuda a leer, por favor, el texto. Los de Villarrica no pueden porque están aquí conmigo al costado.
A ver si nos despertamos también, dicho sea de paso, porque ha sido un monólogo ahorita. Segunda carta de Pedro, 3:15. Como dicen los memes por ahí. ¿Hay alguien vivo por ahí? Sí, padre. Por favor, compártenos Este, la lectura. la segunda carta de Pedro. Se llama Escritura a una epístola de San Pablo para las comunidades apostólicas que tenían por inspirados los escritos de los apóstoles. Sí, La yo quiero que inspiración vayan a su Biblia y busquen la segunda carta de Pedro, lean el capítulo 3, versículo 15 y siguientes. A ver, Yo, ¿qué si padre, en verdad está diciendo esto? A ver, por favor. tened en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación, como los, ya os lo escribió nuestro queridísimo hermano Pablo, con la sabiduría que Dios les ha dado. De hecho, así se expresa en todas las cartas cuando trata de este tema. Es cierto que en estas se encuentran algunos puntos difíciles que los ignorantes e inestables tergiversan para su propia perdición, lo mismo que hacen con el resto de la Sagrada Escritura. Vosotros, sin embargo, queridísimos hermanos, avisados de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los libertinos, decaigáis de vuestra firmeza. Creced más bien en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si nos damos cuenta ahí mismo, mírenme, cómo Pedro llama a las cartas de Pablo, a las escrituras de Pablo, como parte de ese conjunto de escrituras santas. Ya, mira, el mismo Pedro está reconociendo que lo que escribe Pablo es una escritura sagrada y que no hay que estar tergiversándola ni equivocándonos. Bueno, y utiliza palabras fuertes, Pedro. Pedro, recuerden, es pescador, es un hombre brusco, tiene un carácter impetuoso, ¿no? Por eso también su carta es así. Bueno, de ahí viene el símbolo niceno-constantinopolitano, donde habla también acerca de la palabra de Dios. En el siglo V, esta Estatuta Ecclesia Antiqua también nos habla sobre esta realidad de que Dios es Dios es autor, el único autor, y es el único del Nuevo y del Antiguo Testamento. ¿Ya ven? Dice, ve aquí, si cree que sea uno y el mismo autor y Dios del Nuevo y del Antiguo Testamento es de la ley de los profetas y de los apóstoles. Entonces, por ejemplo, esta estatuta o estos estatutos de la iglesia del siglo V decía que si un hombre iba a ser ordenado sacerdote u obispo en este caso, tenía que creer que Dios es el autor del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si no creía, no era ordenado. En el Concilio de Florencia, cuando los cátaros resucitan los errores de los maniqueos, aparecen fórmulas similares a la anterior. Dice, ¿ve? La Iglesia profesa, 1438, la Iglesia profesa que el mismo y único Dios es el autor del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, de la ley, de los profetas y del Evangelio. Bueno, está repitiendo lo que ya estamos diciendo, pero ya son concilios, ya no son simplemente el dicho del, bueno, aunque el Santo Padre, los padres apostólicos tienen un peso muy grande dentro de la iglesia por sus escritos y todo lo demás, pero aquí ya, por ejemplo, el concilio es la reunión de los obispos de toda la iglesia. El concilio del Trento, también igualito, en 1546, dice, ¿no? Si alguien y si alguien estos libros ínteros en todo, con todas sus partes, según acostumbraron a ser leídos en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición latina vulgata, no recibiera por sagrados y canónicos y despreciare a ciencia y conciencia las
predichas tradiciones sea anatema. Ya busquen en el diccionario qué es anatema, lo dejamos como tarea. ¿Ya? O sea, se ha separado de la iglesia. Se ha considerado no miembro de nuestra comunidad. Anatema. Listo. El Concilio Vaticano I termina hablando de eso. Dice, dichos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento íntegros, no solo una parte, porque también ha habido otro momento de que hemos dicho que algunos consideraron solo, por ejemplo, algunos hermanos después de Lutero y antes de Lutero también, solo consideraban algunos textos del Nuevo Testamento como palabra de Dios y otros no. Hace rato les hacía referencia de las cartas, de la carta de Santiago, que muchos evangélicos no lo quieren leer. Aquí está diciendo íntegros, tanto el Antiguo y el Nuevo en su totalidad. Lo que nosotros tenemos, ¿cuántos libros tenemos en la Biblia? ¿Cuántos libros 73. tenemos? Sí, ya, los 73. 73, los 73 libros en su totalidad, no solo una parte, como lo han quitado nuestros hermanos protestantes, no solo una parte, sino todos los 73 son palabra de Dios. Es lo dice el Concilio Vaticano I, ¿ya? Bueno, después hay varios documentos que varios papas van diciendo, León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XII, hasta llegar a Vaticano II, donde en la Constitución dogmática Dei Verbum también dice lo mismo. Escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, la Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, no que solo una parte. Bueno, aquí termina nuestra primera parte. Agradecemos a Dios, dejamos